Es muy importante que nosotros oremos por el tema de la vanidad. Y yo creo que no hay vanidad, todas las vanidades son grandes, pero no hay vanidad más grande que esta que vamos a ver hoy. Amén. Proverbios 26:17, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Amén. Tomen asiento. Lamentablemente, la vanidad tiene que ver con la atención. Amén. A lo que uno le presta atención o atiende. Uno le puede prestar atención a algo o puede atender a algo. Prestarle atención por ahí implica no una actividad, una actitud. Atender a algo implica una actividad, tiempo, trabajo, amén. Sobre todo tiempo. No debe haber cosa más vana que estar atento a los problemas de los demás. No debe haber cosas más vanas que esa. Y es uno de los grandes males del hombre. Amén. Que no vive su vida. Y está atento y se involucra en los problemas de los demás. Opina, se mete, le dedica tiempo, atención, discute, tiene opciones en las charlas kilométricas esas que se dan, análisis del tío, del cuñado, del pariente, del suegro, del sobrino, del vecino. En la iglesia ni hablar. Si en la iglesia del hombre, mirá lo que te digo, hermano, del hombre, no se hubiera prestado atención a los problemas de los demás, nunca se hubieran dividido. Nunca se hubiera dividido ninguna iglesia. Y esto es vanidad. Todo es vanidad, pero es muy interesante ir viendo las vanidades que Dios nos marca. Esto es vanidad. Porque ¿a vos qué te aprovecha? A tu vida, a tu persona, a tu familia, a tus obligaciones. ¿Qué te aprovecha el problema ajeno? El pleito ajeno. ¿De qué te sirve? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas vos andar con tu cabeza ocupada, involucrado, discutiendo y opinando y enredándote con lo que le pasa a los demás? No aprovecha para nada. Y vanidad es lo que no aprovecha. ¿Y te libra de estar involucrado en los problemas de los demás? En una jerga tanguera del barrio de La Boca, que es donde empezó el arrabal, ¿no? Cuando venían los italianos, el bandoneón, el instrumento italiano, allí empezaron los primeros poemas. Se puede decir era un puerto en aquellos años muy importante de carbón y de leña. Entonces, en aquellos años no había gas natural, se usaba muchísimo el carbón y la leña, entonces estaban los famosos conventillos. Y los conventillos eran casas a los cuales habían hecho muchas piezas y tenían un solo pasillo. Entonces, no había, y todos eran generalmente de carácter fuerte, italianos, entonces conventilleros eran aquellos que sabían todo lo que le pasaba a la fila. Porque era como una familia grande. Era una casa grande, un terreno grande donde había muchas habitaciones, generalmente pieza, cocina y baño, si lo querés ver así, de inmigrantes recién llegados, y ahí vivían más de 2 personas, entonces en ese pasillo. Y después con los años el porteño, que es pícaro, para lo malo, que es vivo, piola, sacó el dicho: ¿de dónde sacaste eso que estás contando? No, dice, lo escuché en Radio Pasillo. Porque Radio Pasillo es el chisme en la empresa. Radio Pasillo. No es ni La Voz del Comahue ni el EU5, es Radio Pasillo. Y el periodismo actual, porque esto es importante que nosotros reflexionemos delante de la palabra de Dios y delante del Espíritu de Dios. El periodismo actual, más allá de que para nosotros, yo creo que hasta es necesario estar informados, pero el tema es si somos sabios para estar informados. Porque si vos te mimetizás, que es una palabra que se usa cuando te metés en el otro personaje, ¿no? Como los actores, te mimetizás en la noticia y sufrís y te metés y te enojás con el violador y te enloquecés y te pega y lo te queda en la cabeza y te quedás enganchado,
Vos no te estás informando. Vos te estás lastimando. Esta palabra es muy vieja, la escribió Salomón. Y Salomón tenía una característica con la vanidad. La conocía. Salomón conoció todo, hasta la vanidad. Y él sabía de qué hablaba. Y acá lo dice tranquilamente. No tiene... Siempre uno va a salir lastimado, no tiene solución a esto. Vos te metés en pleito ajeno y vos salís lastimado. Por el diablo, por los hombres, por la justicia de Dios. Porque si no te pega el diablo, te pegan los hombres. En otro aspecto de la sabiduría popular es el famoso comedido, ¿viste? El que está metido ahí. Vi, Luis, entré. Dice que el comedido siempre sale herido. Una figura, un dicho, porque vos no tenés por qué meterte. Y Dios va más allá, no tenés por qué meterte en espíritu en las cosas de los demás. Porque eso es vanidad. Es vanidad para vos, porque es algo hueco, sin sentido, porque es la vida del otro, el problema del otro, la circunstancia del otro, que está relacionado con un montón de aspectos. Primero, que vos conocés de un 100% de la información, capaz un 3%. Un 3%, un 2%. Porque todo, y vos lo ves en tu vida, todo tiene una situación, una circunstancia, un desenlace. A veces vos ves una pareja que se pelea de matrimonio, de novio, pero andás a saber, ese problema capaz que lo traen hace 25 años, 20 años, 15 años, un problema tan viejo que ya se pelean del recuerdo, ni siquiera porque hoy les haya pasado. Entonces uno no se puede meter en la vida de los demás, porque uno está muy desinformado, muy ajeno al 100% de las cosas como para juzgar o para involucrarse. Entonces eso es vanidad. Ahora, si vos a no hablar con vanidad le sumás vivir tu vida, te digo que a la vanidad le pegaste un mordiscón. Ahí sí que le pegaste un mordiscón. Quedó bastante más chica. No hablar vanidad y no meterte en la vida en los problemas ajenos. Sobre todo en los problemas, porque uno no se mete en las soluciones de los demás, se mete en los problemas, en los pleitos. Y acá es clara la palabra. Dice, el que pasando, porque es así. ¿Cuántas personas pasaron alrededor tuyo? Uno al final se queda con algunos. Caso nuestro, en el matrimonio, en la familia, y después en el caso de la iglesia, los que hemos sido llamados y seguimos juntos y estamos juntos porque Dios nos unió, entonces no fuimos personas con aquellas que nos vimos en un determinado tiempo, una época de tu vida. Pero ¿cuántas personas pasaron por tu vida? ¿O por cuántas vidas pasaste vos? Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, la vida. Compañeros de viaje, compañeros de la cooperadora de la escuela, de la reunión del barrio, delegados laborales, abogados, médicos, circunstancias, pediatras, bueno, en fin, hospitales, bancarios, relaciones comerciales, alguien te vendió algo. ¿Por cuántos lugares, por cuántas vidas pasaste? Porque acá no se trata de pasar por un desierto donde hay arena, sol, nada. Acá se trata de nada más. Acá se trata de pasar por vidas, por situaciones, por historias, por circunstancias. De pasar por la vida de otro, al lado de la vida del otro. Ni hablar de la familia, de meterse en los problemas familiares, de traer a tu casa la discusión y las historias de los demás. Entonces dice la Escritura, que es muy profunda, dice el que pasando, y esto tiene que ver, como decimos, con la vida, con el andar, se deja llevar, está escrito. Porque alguien te quiere llevar, porque esta es otra de las obras del diablo, ocupar la vida de las personas con las situaciones de los demás, y generalmente con los pleitos de los demás. ¿Amén? El que pasando se deja llevar de la ira, en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Si vos agarrás a un perro por las orejas, del lado que lo largue te muerde.
Una vez que lo tenés, el perro dice, mientras vos le tenés las orejas, no te va a poder morder. Pero donde largues una, o las dos, o esta, te va a morder. Qué cosa tan vana, ¿no? La ira en pleito ajeno. ¿Cuántas personas te encontraron y te contaron de su ira? De su pleito y por supuesto de su ira. Y vos entraste. Porque cuando alguien viene, si alguien te cuenta, es alguien que más o menos tiene una afinidad con vos, una cercanía. Esto es vanidad. Y termina siendo aflicción de espíritu. Después la persona dice, ay, no sé qué me pasa, oro, no sé qué me pasa. Y que vos tenés una oreja para Radio Pasillo, hermano, parece Dumbo. Ese es tu problema. Ah, mirá, interesante, ¿eh? Y debe ser, sí. Nadie va a venir, no, es muy difícil que un extraño, que vos te tomes un colectivo, un tipo se tome un colectivo, vaya ahí y te diga, ¿sabes qué? Me acabo de separar. ¿Podés creer que hay una mujer? ¿Podés creer que hay una mujer? ¿Me cambió la cerradura de la puerta? Suponete. Porque si es para ira, para pleito, mira, las recetas de pleito nunca se van a acabar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Para pleito nunca te va a faltar una receta. Por las distintas personalidades, los caracteres. Y después está la personalidad que se forma en las uniones matrimoniales, que es otro pleito más. Porque no es ni ella ni vos y se arman hasta que se hacen más o menos parejos. Entonces, los caracteres. Alguien que tiene más o menos confianza viene a verte, se te cuenta de su pleito y en su pleito él tiene la ira puesta y vos te enganchás pasando, él pasa, vos pasaste, lo viste en la ira del pleito ajeno y te enganchaste por una cuestión espiritual y te queda y te pones del lado de la persona que te, bueno mira, y no termina más y bueno, te contó, te pones del lado de ella, te enganchás, vos te vas a tu casa, capaz que no la ves más dentro de un mes, pero te queda la indignación y cuando hablas vos lo das por verdadero y decís, no sabés lo que le pasó a mi amiga. ¿Sabés lo que le hizo el marido? Y vos no lo contás como con bondad, como si fueras un artista de Walt Disney, con amor, con flores. Vos lo contás con ira, con la misma ira que te lo contaron. Llévalo a la iglesia. ¿Qué pasa si vos te empezás a dedicar a tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Porque ese es el problema de Dios, que todo lo que vos haces fuera de tu ministerio es vanidad. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué otras cosas estás haciendo? Bueno, eso es vanidad. Es vanidad. Porque no te va a aprovechar nada que hagas fuera de tu ministerio. Es como si vos vas, y ojalá lo entiendas, hermano. Es como si vos vas a tenés, obvio, sos contratado en una empresa para manejar colectivos y te pones a lavarlos. Y no te lo van a reconocer. Porque vos te contrataron para una cosa, si en el mundo es así, algo específico, ¿cuánto más en Dios? Dios sabe que cada cosa que nos da es muy profunda, muy ancha, muy alta. Dice la Biblia que no se puede ir afuera de ella, no se puede ir arriba de ella, no se puede ir abajo de ella, porque es tan alta, tan honda y tan ancha. Entonces, Dios te dice, no es que vos te vas a aburrir con lo tuyo, es que vos te vas a profesionalizar. Pero vos ocupás el tiempo en la vida de los demás, ojalá fuera eso. Vos ocupás el tiempo en los pleitos y en las iras de los demás. Porque yo te puedo garantizar que es muy difícil, es muy difícil que alguien te venga a ver para contarte una buena noticia. Ni hablar, como te comento, el periodismo, ¿no? El periodismo... cada uno tiene juicio para evaluar, es una carroña cada vez más fuerte, que está instalada ahí, llenando la cabeza a la gente y buscando el peor ángulo de las cosas que pasan. El peor ángulo. Amén. Y si vos realmente ves televisión y escuchás radio en el día y a la noche, estás caliente como una pipa, porque no podés creer con todo lo que te metieron en la cabeza. Y son todos pleitos ajenos. También, por supuesto que es amargo aquel asesinato de Buenos Aires, la violación de Tucumán y el choque en Santa Teresita del Mar, al sur de La Plata. Seguro que todo es malo. Pero es tu vida.
lo peor, ¿es la vida de Dios en vos? No, no es la vida de Dios. Es una vida ajena. Amén. Esto está en nosotros y es vanidad. El tema es cuánto está. ¿Cuánto? Porque todo esto ocupa lugar, distrae y no aprovecha. Y si es vanidad, te separa de Dios. Porque la vanidad no es algo que vos dejás ahí como un perro manso atado. La vanidad es algo que te muerde, que te priva. Y es una cuestión de personalidad. Hay gente que no puede vivir. Su vida es el pleito ajeno, la ira en pleito ajeno. Ahora, el otro día yo le digo a alguien acá, a mis hijos, al más grande, para no andar haciendo acertijos, le digo, ¿vos sos necio? No, me dice. ¿Vos tenés ira? Sí. La ira reposa en el seno de los necios. Yo soy necio. Exactamente. Vos te dejás llevar, si vos tenés ira, sos necio. Si vos te dejás llevar por la ira en pleito ajeno, sos recontra necio. Porque la tuya te hace necio, te imaginás la ajena. Ajena. ¿Escuchaste? Ajena. Ajena. Ajena a vos. ¿Entendés lo que es ajeno? Está escrito. El que pasando, ¿sí?, se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Vas a salir lastimado. Dios nos llama a nosotros una figura, Efesios capítulo 4, una figura, esta es una de las clases de vanidades más comunes y tan malas como, y tan dañinas, tan perjudiciales como la de hablar vanidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es quitar la vanidad, porque Dios anhela, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos anhela. Amén. Celosamente. Y ese anhelo celoso tiene una base legal. El problema del celo es cuando es infundado. Amén. Pero el celo legal, el celo verdadero, es el que tiene legalidad. Y Jesucristo cela lo suyo, como vos podés celar tu hijo, tus cosas, ¿no? Las reales. Y Él cela lo que se ganó a precio de sangre. Dios es el primero que demostró que Él no hace las cosas, no compra con vanidad. Dios compra con cosas concretas. Él envió a su hijo vivió bajo la ley, murió en una cruz, no fue nada vano, todo concreto ahí en Él. Y entonces el derecho está por legal requerimiento o reclamo. Y nos anhela celosamente. Y todas estas cosas que el enemigo nos pone a nosotros, como la vanidad en pleito ajeno, ¿escuchás, no? Son aquellas que al final terminan atentando contra el anhelo del Espíritu Santo. Porque la vanidad te separa de Dios. O sea, como que resistís al Espíritu Santo vos con esto. Entonces, por un lado el Espíritu está desesperado para venir. Por otro lado, vos querés tenerlo, pero haces todas estas cosas cotidianas que hacen que no llegue. Entonces, es otro dualismo. El hablar vanidad y el meterse en ira de pleito ajeno. ¿Por qué la vanidad es vanidad? Bueno, la vanidad es vanidad porque atrás de toda vanidad hay un espíritu. Y estos espíritus están ociosos. Han perdido su morada, han perdido su función. No tienen santidad de posición porque han perdido su lugar, su rol en el reino de los cielos. Se han rebelado, han dejado su morada, como veíamos hace unos días, y han quedado ociosos. Es como el que en vez de ir a la escuela se ratea o el que en vez de ir al trabajo se va a caminar por el pueblo. Cuando todos están trabajando, se aburre, no sabe qué hacer porque no tienen trabajo, no tienen ocupación. Lo de ellos dejó de ser real desde el momento que perdieron su lugar en el reino de los cielos. Amén. Y empezaron a deambular, dice la Biblia. Y andan por lugares desiertos, buscando a quien devorar, como dicen en el mundo, ¿no? Bardeando. No, ahora bardea la gente, el diablo viene bardeando hace rato. ¿No? Y da
dando vuelta, porque ¿qué van a hacer? Entonces por ahí cuando encuentran un cuerpo, encuentran un palacio. Y la vanidad que el cuerpo ese empieza a tener el hombre, todo lo que se hace debajo del sol, que es el mundo del reino de las tinieblas bajo el maligno, es vano, porque todo lo que se hace acá, sin el Espíritu de Dios, se hace de un espíritu que no tiene ocupación, que no tiene función, a no ser matar, robar y destruir. Pero ¿qué hace el ocioso, pobrecito, por el alma, ¿no? El chico que está en una esquina todo el día con una birra, el que se droga, ¿qué hace? ¿A qué se levanta? Come, bebe y se levanta a jugar. Y después mete caño para comprar más merca y da vuelta. ¿Y qué otra cosa? Porque no tiene un objetivo de un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo. Perdió el sentido de la lógica. ¿Amén? Los espíritus inmundos están así. Han perdido su lugar. Allí tenían un lugar y tenían un rol. Nosotros ignoramos, más o menos sabemos cuál era el del diablo. Era un querubín protector. Estaba ahí con su función. Él perdió esa función. A vos te echan del reino de los cielos. No hay laburo en ningún otro reino. Hay ocio y desocupación. Por eso el diablo tiene tanta sabiduría corrupta, porque tiene todo el día, y es un espíritu muy poderoso, para inventar lo que nadie se le hubiera ocurrido. Vos decís, ¿cómo hicieron para sacar el Paco? Y bueno, el diablo piensa. ¿Y cómo hicieron para sacar el crack? Y bueno, el diablo piensa. Siempre va a estar pensando. ¿Y a quién se le ocurrió? Yo me acuerdo cuando era yo adolescente, 17, 18 años, los más malos del grupo, en vez de usar el poxirrán, usaban la nafta. Agarraron un bidón de nafta y se reponían. Yo nunca lo hice y no me gustó. Porque no había poxirrán, no había droga. Después vino el poxirrán. Entonces, hay muchísimos espíritus ociosos, nosotros no sabemos el número, buscando a quién devorar, dando vueltas, buscando a quién devorar. Es como el que está buscando a quién le roba la cartera, qué vidrio rompe, qué bicicleta se levanta, buscando a quién le roba, le mata o le destruye. Entonces, cuando vos te dejás influenciar por uno de estos espíritus, lo que pasás a hacer es vano. Y la ira en pleito ajeno es una distracción, pero que contamina. Y por otro lado está la realidad. En el reino de los cielos quedó, obviamente, el Padre, el Hijo, el Espíritu de verdad, que no habla por su propia cuenta, mientras todos estos espíritus ellos hablan todos por su propia cuenta. Amén. Porque el Espíritu Santo no busca su gloria, porque en el reino de los cielos hay un orden y la gloria es para Dios, el Padre, y todos trabajan para eso. Y si alguien es honrado como el Hijo, es porque lo ganó. No porque compró un billete de lotería, se trabajó, se esforzó, según las pautas que el Padre había puesto, según el designio de su voluntad. Él había establecido para su Hijo que nacido de mujer venga y muera por la vida de sus hermanos en una cruz. Él hizo lo que tenía que hacer y murió en justicia hasta la diestra del Padre. Es digno de honra, de alabanza y de adoración. Ahí en el reino de los cielos, dijo Jesús, cuando Jesús dice esto, está hablándole al diablo, le dice, nosotros somos los únicos que trabajamos. Yo y mi Padre. Después ustedes. Y no le decía al platero, al herrero, ¿no? Que te atendía los caballos, los burros, no le decía al constructor de la sociedad de Jerusalén, le decía a los espíritus inmundos, nosotros trabajamos, acá lo que no trabajan son ustedes. Entonces, la vanidad hace esto, le da lugar a un espíritu de ocio, de destrucción, de deambular, que no tiene sentido. Una vida, ¿por qué las personas, cuando una persona dice mi vida no tiene sentido, está diciendo lo que siente el espíritu inmundo que está dentro de ella? Cuando una persona dice yo estoy deprimida, está diciendo lo que el espíritu inmundo siente, porque hay un espíritu que está deprimido, porque lo echaron, porque piensa, ellos son conscientes de lo que perdieron y de cómo fueron juzgados y que van al lago de fuego. Cuando vino Jesús, se lo decían en la cara, iban corriendo y le decían, sabemos quién eres, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían a dónde van. Si Jesús no nos encima que vamos al infierno, nos va a apurar el trámite. Entonces, cualquier persona, cualquier manifestación en este mundo de un montón de cosas, como la depresión y otros aspectos que hacen al ánimo y al espíritu,
son solo reflejos del estado de ánimo de los espíritus que las personas que no creyeron en Jesucristo tienen. Y en el caso nuestro es la influencia. No que están en nosotros, sino que nos presionan. Como que por supuesto, porque si vos has creído en Cristo y has orado, la sangre de Cristo ha limpiado tu corazón y el Espíritu Santo ha limpiado tu casa y el hombre fuerte ha desalojado al enemigo. Pero bueno, Dios no puede evitar que el diablo te presione desde fuera, te pinche, te influencie, te llene la cabeza, te rodee, te complique la vida. No lo puede evitar, porque para eso te dio la fe y el nombre de Jesús, la espada del Espíritu, para que vos te defiendas. Te dice, va a tener que pelear una batalla. Entonces, todos estos síntomas, el 99% de los síntomas que las personas sienten desde el punto de vista anímico y espiritual, están relacionados con el sentir de los espíritus inmundos, producto de este terrible juicio que han recibido. Vos te imaginas una persona ociosa, que vos te levantás en el día y no sabés qué hacer, y mañana tampoco, porque el diablo no tiene esperanza, no tiene consolación. Lo único que puede hacer, como lo vemos en la sociedad, es estar cada día más enojado, tener cada día más ira, estar cada día más descontrolado, por llamarlo en términos nuestros, porque cada vez está más nervioso, cada vez está más histérico, cada vez está más loco, porque cada vez está más cerca su final. Entonces nosotros no podemos, Dios dice, no le den lugar a la vanidad, porque yo los quiero llenar. Pero si ustedes por un lado son vanos y por otro lado se quieren llenar, no se van a llenar. Una de las grandes cosas que nosotros tenemos como vanidad es el hablar vanidad. Vos a tu conversación empezás a cortarla, empezás a recortarla. Como cuando las mujeres hacen limpieza en la casa y dicen esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro. O como cuando vos haces limpieza en el auto o en tu taller y decís esto no me sirve. Cuando empezás a tirar lo que no te sirve, empezás a sacar de tu vida lo que no va, lo que está de más, lo que no te aprovecha, y te vas a llenar de Dios. Hablar vanidad. Esto igual, empezar a recortar la conversación. Hablar con los ojos abiertos, despierto de lo que estás diciendo, no sin saber lo que estás diciendo. No te gloríes, no te ufanes, no te hagas ver, no le agregues, no la estires, no camelíes, mienta. Camelo es una palabra lunfarda, el mentir, ¿no? No le pongas color, como dice en Chile. Y entonces te vas a empezar a recortar la vanidad. Y recortar la vanidad esta, que es meterse en la vida de los demás. Y Dios es claro, vos, ¿cuándo te metés en la vida de los demás? Y sí, vos te metés en el pleito ajeno. Y Dios dice más claro, en la ira del pleito ajeno. No te interesa. Vos lo único que te interesa es ser lleno del Espíritu Santo y cumplir tu ministerio. En la iglesia, peor. ¿Qué pasa en la iglesia si a vos no te interesa la ira del pleito ajeno? No es que no te interesen las almas, no te interesan las historias, no te interesan los conflictos, no te interesan las situaciones que por ahí cuenta una persona a otra donde son personales. Y vos sabés separar lo personal de lo espiritual. Hasta cuando escuches un testimonio y la persona cuenta algo personal, vos separalo. Si eso es de ella, yo no engancho ahí. Oraré por otra cosa. Porque Dios nos anhela celosamente. Pero si un espíritu de ocio está en nosotros, no puede estar el espíritu de verdad. Ira en pleito ajeno. Esto es un tema, es todo un tema. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y bueno, y esto es gravísimo porque vos te imaginás cuántos creyentes andan como gentiles. Andan. No un rato. En la vanidad de su mente.
Porque la vanidad de la mente, acá hay una secuencia muy importante que solamente la vamos a leer porque lo más importante de hoy es lo de Proverbios. Sería lindo que te pongas a orar, así te vas despegando. Amén. Dice, ¿qué hace la vanidad de la mente? ¿La vanidad dónde está? En la mente. Porque el diablo, todo lo del diablo es una fantasía. Todo lo que el diablo hizo, lo hizo en su corazón, en su mente. Él no llegó a nada. No es que lo acorraló a Dios y lo sitió. No, el diablo y llenó cabezas y logró dar vuelta mentes. Y contrató ángeles y que se adherieron a la rebelión. Pero fue todo una cuestión de bla bla. Por eso la vanidad tiene tanto que ver con la boca. Amén. La vanidad de la mente está relacionada con la autoestima, el egoísmo. El pensar que todo lo que tenés es todo lo que valés. ¿Sí? La vanidad de la mente trae tinieblas al entendimiento. Amén. Porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y las tinieblas de mente son muy amargas porque se manifiesta en el alma como confusión. Confusión. Entendimiento entenebrecido. ¿Amén? No dice absolutamente en tiniebla, dice entenebrecido. ¿Cómo decir? No es que acá hay un humo tremendo que no nos podemos ver. Acá hay un poco de humo. Es lo necesario para la confusión. Como una niebla cuando vas manejando, no una niebla que no te deja avanzar, una niebla como para que vos no sabés si el que viene por la derecha, viene por la izquierda, si va, una cosa de confundirte. Porque el entendimiento entenebrecido se manifiesta en el hombre en las decisiones, en el análisis de las cosas, cuando dice lo hago, no lo hago, voy, vengo, el ir para atrás, el ir para adelante, el deshacer lo andado, el no tomar una posición. Yo soy esto, yo soy de la Iglesia del Río. Y en la Iglesia del Río, mi ministerio es la intercesión. Esa es mi función. Lo demás es el cuerpo. Yo no soy el cuerpo, yo soy esto en la Iglesia del Río. Amén. Porque Dios quiere que vos ayudes la vida de los demás, fortalezcas la vida de los demás, bendigas la vida de los demás, enriquezcas la vida de los demás, pero no que te enganches con la vida de los demás. No es lo mismo. Porque al final el diablo te termina robando, como te decía, el tiempo. El entendimiento entenebrecido se manifiesta, ¿sí?, generalmente en las indecisiones. ¿A qué te lleva esto? A estar ajeno a la vida de Dios. ¿Amén? Ajeno a la vida de Dios por ignorancia y dureza de corazón. Fíjate todo lo que trae la vanidad. Tinieblas, separación con Dios, ignorancia de lo espiritual, de lo que tiene que ser, dureza de corazón. Pérdida de sensibilidad, versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque una vez que vos no tenés nada de esto, sensibilidad, tenés tinieblas, tenés ignorancia y estás duro, lo único que te falta es que creas que seguís santo. Es tan grave la vanidad como esto. Dureza de corazón. Repetimos. Si vos andás en la vanidad de tu mente, tenés el entendimiento entenebrecido. Estás ajeno de la vida de Dios, como Israel. ¿Te acordás de Israel? Venía el profeta y le decía, así dice Jehová, profeta Jeremías. Así dice Jehová. Esta ciudad entera, y no estaba hablando de los muros, primer mensaje, porque después dio otro. Acá no queda piedra sobre piedra, dijo al final. Pero lo primero dijo, acá vamos todo a Babilonia. No, mirá lo que dice este. Está loco. Esta es la ciudad de Jehová. A ver, esto es Jerusalén. Partamos de ahí. La ciudad del Dios vivo. Allá están los perros gentiles, ¿entendés? Perros, guau, guau, gentiles.
¿Vos te crees que Dios va a agarrar su heredad? Mirá, Génesis, Éxodo, fíjate, lee acá. Y la va a entregar a... No. Jeremías dice, no, ustedes no están sin noticias. Como están lejos y separados, no saben que la última noticia del reino de los cielos es que nos vamos por 70 años, no, y menos por 70 años. Y se fueron, porque estaban ajenos a la vida de Dios. Amén. Entonces, cuando vos estás ajeno a la vida de Dios, escuchás una profecía, una predicación, y es como si te hubieran regalado un submarino, no sabés dónde usarlo. No sabés de qué se trata. A los designios, a los tiempos, a las sazones, a los pactos, a los propósitos. Entonces escuchás la promesa del avivamiento y decís, bueno, sí, está bien. Me voy a comprar una bicicleta para predicar el avivamiento. Y sí, seguro, porque ajeno de la vida de Dios vas a tener vanidad nada más. ¿Sí? Después dice que la vanidad te trae ignorancia que está en vos, porque viste que es muy difícil que uno acepte la ignorancia. Como dijo Job, supongamos que yo esté equivocado. Y estaba equivocado. Amén. Ignorancia, pérdida de la sensibilidad, versículo 19, y una entrega a la lascivia, ¿sí? Para cometer con avidez, o sea, hábiles, ¿viste? Sí, buen gambeteador, un futbolista, buen gambeteador, ¿sí? Ávido, hábil, ¿sí? Con muchos recursos para cometer, ¿sí? ¿Lo seguís? Toda clase de impureza, porque las impurezas son espirituales, más allá de las físicas reales de lo que es una impureza. Amén. Y las impurezas en el agua, por ejemplo, no son una cucharada. Si vos tenés un vaso de agua, la impureza no es una cucharada de arena. Son elementos que están ahí, que vos no los ves, pero está. Es aquello que se va metiendo en tu vida, que te empieza a alejar de la santidad y que te empieza a contaminar y vos no te das cuenta. Amén. Así es la impureza. Pequeñas partículas, ¿sí?, que se involucran con tu espíritu, con tu alma y te van ensuciando. ¿Sí? Todo producto de la vanidad, de un espíritu que no sabe qué hacer, que no tiene laburo, no tiene dónde vivir y no tiene nada para hacer, más que robar, matar y destruir. ¿Sí? Las pérdidas de sensibilidad te entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y después dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Por supuesto. ¿Cuál es la cura para finalizar de la vanidad de Dios para la vanidad? Jesucristo de Nazaret. Porque Jesús es la realidad. Jesús siendo hijo de Dios, siendo Dios. Yo siempre le digo a mis hijos, yo soy tu realidad. Anda a estudiar. Porque Jesús, siendo Dios, resumiendo para terminar, siendo Dios, hizo dos cosas que turbó a muchos, sobre todo los gnósticos y los sucesores de Arrio, sus hijos, los directos, los testigos de Jehová. Y era cómo siendo Dios Jesús nació. Y cómo siendo Dios Jesús murió. Es que Jesús nació y murió. Siendo Dios, gustó la muerte. Pero Dios no puede morir. Jesús murió. Y el Padre lo resucitó. Probó la muerte siendo Dios. Pero eso es una utopía, una estupidez. Pero pasó. Porque a Jesús no le regalaron nada. Él demostró que en el reino de los cielos se labura, no se habla. Por eso Él pide obras. Él demostró que no por ser el Hijo de Dios, como se dice en el mundo, se la iba a tener coronita o se la iban a regalar. Todo lo contrario a lo que pasa en el reino de las tinieblas. El diablo que quería el premio por el solo hecho de que él había creído su vanidad. Y acá tengo algo para contarte. No es político, pero es lindo. El otro día, Sabiduría Popular, venía de Neuquén y en una esquina había un cartel. Viste que había una publicidad de este varón que se proponía para presidente de la provincia vecina que decía 100% preparado. ¿Vos querés una definición de vanidad? Yo te voy a dar una definición de vanidad. Después fuimos a votar, ¿no? Y esta persona sacó el 1,4%. Entonces, ¿qué es vanidad? Vanidad es pensar que estás 100% preparado y los demás dicen que estás
1,4% preparado. Eso es vanidad. ¿Me entendés? Eso es vanidad. Esa es la realidad. Porque en la mente puede haber una fantasía bárbara. Robamos la elección. Cuando van a contar los votos, le dicen, mirá, vos estás 1,4% preparado. Esto es verdad. Lo otro era lo que vos pensabas. ¿Y a nosotros nos pasa lo mismo? Si fuéramos una votación, ¿sacaríamos un 1,4%? Eso es vanidad. Pensar que estás listo. Y después la realidad te dice, no, 1,4% preparado. Amén. Entonces, Cristo dice, no habéis aprendido hacia Cristo. No, porque en Cristo nosotros tenemos un trabajador de las bendiciones. Trabajador, no con fuerza, por medio de la fe y la obediencia, el sometimiento, la condición de siervo, pero un trabajador al fin. Una persona que oraba, ayunaba, que aparece en su ministerio con poder, siendo él profeta y siendo hijo de Dios, consiguió el poder como cualquier profeta, hijo de vecino del Antiguo Testamento. Fue 40 días oración y ayuno, que se congregó durante muchos años, como era su costumbre, dice la Escritura, en la sinagoga de Nazaret, y hasta que llegó la señal. ¿Cuál era la señal? Juan el Bautista estaba bautizando. ¿Cómo se entera Jesús? No sé. Él no estaba ajeno en la vida de Dios. El Padre le habrá dado testimonio, pero aparece la señal pública. Cuando aparece Juan bautizando, era el tiempo. Siendo Dios, esperó su tiempo. Y a su tiempo apareció públicamente. Cuando lo van a bautizar, lo reconoce, el espíritu de Juan da testimonio y lo reconoce y no lo quiere bautizar. Porque como Dios iba a bautizarse por sus pecados. Y Juan le dice, Juan quiere, era un acto que no hay que condenar, si todos haríamos lo mismo, de reverencia, como Isaías, ¿no? O como Moisés, quítate el calzado del pie, o Isaías, me voy a morir con lo que veo. Cuando ves la gloria de Dios le dice, no, yo no te puedo bautizar. Jesús le dice, no me ahorres nada. Vos bautizame, hagamos las cosas en justicia. Todo lo trabajó. Después oraba, su ministerio fue muy poderoso, pero en las noches oraba toda la noche mientras los muchachos dormían, soportó los agravios, se metió en la multitud, fue lastimado, herido de palabras, después lo destruyeron, fue un juicio injusto, no había derechos humanos para Jesús. Muere como un cordero, muere peleándose con el diablo por otro lado, todo solo, absolutamente solo. Estando en la cruz termina su deber de hijo, porque en un sentido era hijo del hombre, encargando su madre a otra persona mientras viviera, y resucita y se terminó. Y ahora está en gloria. Entonces, así habéis aprendido a Cristo, dice el apóstol. Así. No con 100% preparado o 1,4% preparado. Con la realidad. Entonces dice la Biblia que Jesús ese día que fue a Nazaret, él fue como era su costumbre el domingo el sábado a la sinagoga y abrió la palabra y la leyó porque también participaba de la reunión. Era su costumbre, dice. Y lo dice en el plano de hombre. Amén. Entonces, nosotros no hemos aprendido así a Cristo lleno de vanidad, de fanfarronería o que por el ser Dios favorecido. No, lo hemos aprendido laburando por la bendición y por la promesa. Y eso es lo que Él nos dejó a nosotros. Porque esa es la realidad del reino de los cielos. Porque el ocio está en el otro lado, en las tinieblas, donde no hay nada que hacer, porque ya perdieron su lugar, su morada, su actividad principal. No hay trabajo para los espíritus inmundos, que se reflejan en asesinatos, en robos, en hurtos, en vicios, y en la juventud de hoy día, o en el comer, beber y levantarse a jugar. Los síntomas, o en la depresión de espíritus, o en la locura, y espíritus que se han enloquecido por el juicio que Dios les ha propinado, y han terminado manifestando su locura a través de una persona, que a través del poder del evangelio, de la iglesia, tendría que ser liberada. Y espíritus de enfermedad y un montón de cosas. ¿Cómo aprendimos a Cristo nosotros según leemos en la Escritura? Así como estamos hablando. Amén. Jesús no estaba confundido, Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y cada vez que lo querían confundir, Él decía, no, yo voy a la cruz. Con otras palabras, en otra situación. No me distraigas porque vine para una sola cosa. Y es más, dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Es decir, no lo vivía despreocupado, ¿viste?
Qué bonito, ahora voy a vivir mis 31 años, No, estaba con la carga de terminar como aquel que hace las cosas con pasión, con amor y le pone toda la garra y quiere terminar ya y lo mejor, se angustiaba para concluir cuanto antes y de la mejor manera su misión. O sea, no sin sangre, ¿me entendés? En idioma nuestro. No aprendimos hacia a Cristo lleno de verdad. Dice, si en verdad le habéis oído, dice el apóstol. Porque por ahí vos tenés una idea de un Jesús favorecido por Dios. Favorecido por la gracia de Dios, a través de la fe que él tenía, pero no regalado de nada. Dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Dice, lo último, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre no es vanidoso. Gran tema para hoy, la vanidad en la ira de pleito ajeno. Amén. Otra de las grandes vanidades que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Vanidad que no nos pase más, que no nos suceda más, si hemos oído con temor y realmente nos queremos limpiar para ser llenos del Espíritu Santo. Que no nos pase más, que no nos suceda más, para no ser redundantes. Que pasando por la vida encontremos a alguien con un pleito y seamos llevados por la ira de su pleito. Porque eso es vanidad. Para nosotros es vanidad. El pleito ajeno es vanidad. Amén. Nos ponemos de pie, oramos.